Cantos Ensontles, las 400 voces de la diversidad. Itatol Insensontli, Tatamantastolme, Tatamantanemililme. Cacaspen Yau Yayu. Takashmatash Tachuwin Kakiwin. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. ¿Has escuchado el canto de Sensontle? Es un sonido único lleno de vida y significado. Por eso, en Canto de Sensontles, cada melodía nos recuerda que detrás de cada nota hay una historia. Y hoy vamos a explorar las historias de aquellos que han desaparecido en nuestras comunidades indígenas y campesinas. En esta emisión nos sumergimos en un tema que nos toca el corazón y nos desafía a la acción. Exploraremos la importancia de la justicia y la memoria en un contexto de desaparición forzada. Nosotros somos Manolo Martínez y Flor García, integrantes de la especialidad de comunicación comunitaria del CESDER, y estaremos en los micrófonos acompañando este programa. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de reflexión y compromiso. Comencemos juntos este programa lleno de historia y esperanza. En un país marcado por la música de los sensontles, también resuena un silencio doloroso, el de las personas desaparecidas en México. ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno a lo largo del tiempo y cuáles son las consecuencias de esta crisis humanitaria? La desaparición ha sido un mecanismo que anteriormente usó el Estado, ¿no? Sabemos como en los 60, 70, para reprimir movimientos sociales, pero finalmente este mecanismo de terror empezó a ser utilizado también por los grupos del crimen organizado en conjunto con el Estado para pelear el control territorial y también de alguna manera meter pánico social. Estas palabras de la periodista Aranzazú Ayala Martínez, integrante del equipo ¿A dónde van los desaparecidos?, de Quinto Elemento Lab, nos muestra cómo la desaparición, inicialmente utilizada como una táctica de represión estatal, ha evolucionado para convertirse en una estrategia de terror. Este cambio ha tenido un impacto devastador en la sociedad, generando miedo y desconfianza en las comunidades afectadas. El hecho de que alguien sea desaparecido, desaparezca, y no se sepa cuál es su destino, qué le ocurrió realmente, ¿no? Como que genera un impacto diferente, como una especie de pánico que está ligado a una incertidumbre muy terrible, ¿no? No solo en las familias buscadoras, sino en la sociedad en general. Sabemos que de repente cuando empiezan las desapariciones en una comunidad o en un lugar, pues la gente deja de salir, ¿no? La gente deja de movilizarse. Entonces también es un delito que tiene como un impacto social y comunitario como muy profundo en cuanto también al tema de la movilización social, ¿no? A medida que exploramos más a fondo este tema, nos encontramos que la crisis de desaparición también ha llevado a una crisis forense en México, donde decenas de miles de cuerpos y restos humanos permanecen sin identificar en los panteones forenses. Un hallazgo muy terrible es la crisis forense, ¿no? Porque tenemos aproximadamente 53,000, si no mal recuerdo, cuerpos y restos humanos sin identificar en todo el país. Entonces, si hablamos de que la cifra oficial nos da más o menos 120,000 personas desaparecidas, quizás la mitad ya están en los CEMEFOS o en los panteones forenses, sin identificar y sin volver a casa y sin dar paz a las familias. A pesar de la gravedad de esta situación, las familias de las personas desaparecidas han sido el motor principal detrás de los esfuerzos para abordar esta crisis. Su incansable lucha ha llevado a la creación de leyes y protocolos para buscar a sus seres queridos y exigir justicia.
todo ha sido gracias a que las familias han estado incansablemente trabajando, marchando, cerrando calles, yendo a fosas, encontrando fosas, hablando con delincuentes, metiéndose, infiltrándose casi a grupos peligrosísimos, yendo a lugares de prostitución para encontrar, para insistir. Han orillado a las autoridades a que más o menos hagan cosas, y lo poco que se ha hecho es gracias a las familias, y aún así estamos muy lejos de alcanzar justicia. Esta producción es una realización de Atlapulco Radio Comunal para Canto de Cenzontles. Después de escuchar estos datos impactantes, es claro que la desaparición en México es una realidad alarmante y dolorosa. Nos encontramos ante una situación que va más allá de simples números. Cada desaparecido representa una historia, una familia y una comunidad que sufre las consecuencias de la violencia sistemática en nuestro país. Es fundamental entender que la desaparición forzada no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema más profundo de violencia y desigualdad, que toma otras dimensiones en las comunidades indígenas. Para comprender una de las formas en cómo se representa la problemática en las comunidades, sigamos escuchando a la periodista Aranzazú Ayala, que nos comparte algunas de las revelaciones de la investigación periodística que puede consultar ampliamente en el portal ¿A dónde van los desaparecidos? Imagina despertar un día y descubrir que aquellos que luchan por proteger nuestras tierras y cultura han desaparecido. Esto es lo que sucede con muchos defensores y defensoras de los territorios, como nos cuenta la periodista Aranzazú Ayala Martínez, quien colabora en Defensores Desaparecidos, un proyecto periodístico realizado por Monga Bailatam, Quinto Elemento Lab y ¿A dónde van los desaparecidos? De acuerdo a sus investigaciones, algunas personas quienes defienden el territorio, especialmente indígenas, están desaparecidos. Personas valientes que, sin embargo, han sido silenciadas en su lucha por proteger sus bienes comunes. Muy impactante que la mayoría de las personas que defienden el territorio siguen estando desaparecidas y son indígenas. Entonces encontramos que en ese lapso han sido 93 personas defensoras que han sido desaparecidas. Si no mal recuerdo, cerca del 70% son de pueblos originarios, o sea, son indígenas. La mayor parte náhuatl y después, si no mal recuerdo, yaquis, purépechas y también rarámuris. Recordemos que detrás de cada número o estadística hay una historia de lucha y resistencia protagonizada por indígenas y campesinos que defienden sus territorios y formas de vida. Has nacido en el campo. Una de las historias es de la Sierra de Manantlán, en Jalisco, ¿no? De la defensa del territorio, de que ha habido defensores desaparecidos desde hace décadas. La otra historia es la de Antonio Ricardo, límites de Michoacán y Colima. Ellos fueron desaparecidos saliendo de una asamblea con la empresa Ternium, y saliendo de la asamblea los levantaron y no se sabe de ellos. Y la otra historia es del compañero Sergio Rivera Hernández de Puebla, quien fue desaparecido en agosto de 2018 en la Sierra Negra, en el municipio de Xoquitlán. Él defiende el territorio contra la instalación de una hidroeléctrica, detrás de la cual hay una empresa minera Utlán. En la mayor parte de las historias de este tipo, la defensa del territorio se convierte en una batalla desigual, donde las empresas y el crimen organizado utilizan la violencia para imponer su control, silenciando a quienes se oponen. La empresa llega y quiere controlar el territorio. ¿Qué hace? Pues también trae violencia, trae gente armada, empieza mediante la violencia a controlar, a meter miedo, y quien defienda o quien alce la voz, lo matan o lo desaparecen para así tratar de silenciar a los demás. Entonces, sí es muy difícil saber exactamente o señalar quién fue, pero sí es importante que se sepa que pues el crimen organizado al momento de la defensa del territorio no actúa solo. El crimen organizado está haciendo un negocio y muchas veces es de la mano de una empresa, y siempre es con el visto bueno o
el compadrazgo del Estado. A pesar de los desafíos, hay historias de esperanza en medio de la adversidad. Algunas comunidades nos muestran que la resistencia y la organización comunitaria pueden ser poderosas herramientas para enfrentar la violencia, la opresión y las ausencias de las y los defensores del territorio desaparecidos. Aunque quizás cueste trabajo encontrarlas, pero sí hay historias de esperanza a pesar de los intentos de un narcoestado aliado con las empresas de destruir la organización social y el territorio. Por ejemplo, en Ostula, en Aquila, que han sido comunidades golpeadas históricamente por el crimen organizado, con muchos problemas, y sigue habiendo, aunque sean pocas personas, pero siguen organizadas, pero recuperan las fiestas, pero están armando una red comunitaria. Esta es una colaboración de la especialidad de comunicación comunitaria del CESDER para Canto de Cenzontles. Estás escuchando Canto de Cenzontles. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. ¿Sabías que las comunidades indígenas y campesinas en México son más vulnerables a la desaparición? Es realmente alarmante. La marginación y la falta de acceso a la justicia las ponen en una situación muy difícil. Y no solo afecta a nivel individual, sino que también impacta en la cultura y la identidad de estos pueblos. Se necesita un enfoque diferenciado y culturalmente adecuado para abordar este problema y garantizar la justicia y la verdad para las víctimas y sus familias. ¿Y sabías que Tomás Pérez Francisco, líder indígena desaparecido, es un ejemplo de la lucha por la justicia? Su historia refleja cómo las familias enfrentan la desaparición, encontrando en la esperanza y la búsqueda de justicia la fuerza para reconstruirse. Vamos a conocer más sobre su caso y cómo su familia busca retejer su historia. Físicamente lo recuerdo como una persona delgada, de estatura baja, que era risueño, que era como muy alegre. Siempre le interesó el tema de la justicia y sobre todo que quienes se dedican al campo pues tengan un espacio no solamente para vivir, sino para poder sembrar. Sabía y conocía como los procesos de la propia ritualidad totonaca. Le gustaba sembrar milpa, de hecho la última milpa que él sembró pues ya la tuvimos que cosechar con mi mamá nada más porque él ya no estaba. Estos son los recuerdos de Guadalupe Pérez Rodríguez, del ejido El Tablón, municipio de Pantepec. Él es hijo de Tomás Pérez Francisco, quien fue detenido y desaparecido hace 34 años. Esto sucedió en el municipio de Pantepec, en Puebla, un territorio que es habitado por totonacas, otomíes, tepehuas, nahuas, pero también por grupos ganaderos y terratenientes que buscaron acaparar las tierras, lo que propició que desde la década de los 70s surgieran procesos de luchas por las tierras que habían sido ocupadas por los ganaderos, situación que provocó conflictos graves como la matanza de 26 campesinos en 1982 en la comunidad de Rancho Nuevo, la quema de casas en una comunidad y tiempo después la desaparición de Tomás Pérez Francisco, quien había sido electo como representante de su comunidad, La Sabana. El martes 1 de mayo de 1990, alrededor de las 6 de la tarde más o menos, él fue detenido cuando estaba próximo a llegar a la casa y ahí es donde ya lo estaban esperando en un tramo frente al rancho San Juan. Y ahí lo detuvieron, forcejearon con él, lo subieron a una camioneta y esa misma camioneta siguió el rumbo que tenía el rancho Las Palmas y a partir de ese momento pues en la familia y en la comunidad no sabemos de él, no sabemos en dónde está. La historia de búsqueda de la familia comenzó el 7 de mayo de 1990.
cuando la abuela de Guadalupe presentó una denuncia por la desaparición de su hijo Tomás Pérez Francisco. Desde entonces, la denuncia ha pasado por diferentes etapas. En marzo del 2000, la averiguación previa fue archivada debido a que el delito de desaparición no estaba tipificado en el Código Penal. Al día de hoy, la investigación ha sido reabierta en la Fiscalía General del Estado de Puebla y se ha iniciado un expediente de búsqueda en la comisión estatal correspondiente. A pesar de estos esfuerzos, los expedientes abiertos en los organismos públicos de derechos humanos no han logrado que se investiguen las violaciones al derecho a la justicia y a la verdad. La familia ha hecho hincapié en que se reconozca la pertenencia de Tomás Pérez al pueblo totonaco y en que se considere la lucha por la tierra como una reivindicación legítima de Tomás. También pensamos que los procesos de verdad, de justicia y de que esto no vuelva a ocurrir, tiene que tener un hilo conductor, la visión de los pueblos indígenas. Y aquí lo digo en plural porque sabemos que Tomás no es el único desaparecido de un pueblo originario, que hay muchos más, muchas más, y que en sus historias se tiene que hacer de manera diferente, entendiendo toda la parte estructural de violencia, de racismo, de discriminación. Estamos convencidos que hay rupturas que se dan en los lazos comunitarios y que eso se tienen que retejer. Y no solamente para las familias en lo individual, sino sobre todo para la comunidad. Cuando nos adentramos en la historia con Guadalupe y exploramos cómo ha sido retejer todo lo que la desaparición de su padre rompió, nos encontramos con una respuesta llena de reflexión y de esperanza. Para él, como familia, todo este tiempo de búsqueda debe tener un propósito. Incluso la muerte de su abuela, sin saber más de su hijo, debe valer la pena. Y creo que las familias, las comunidades también tenemos que pelear nuestra propia narrativa, desde la memoria, desde la dignidad, desde nuestras propias cosmovisiones de cómo vemos y cómo vivimos la vida. Entonces son como diferentes elementos que nos permiten sobreponernos a los golpes, que nos permiten levantarnos todos los días y no pensando en una esperanza que viene desde las autoridades. La autoridad tiene obligaciones que tiene que hacer, pero no necesariamente nos tiene que dar la esperanza. La esperanza pensamos que se construye en colectivo, que se construye en comunidad y que también ahí germina, así como la memoria. De otra manera pensamos que van a ser muchos golpes más si lleváramos la esperanza a la autoridad. Esto es una coproducción entre Tania Marreros y Artemio Dionisio para Canto de Cenzontles. Las desapariciones han sido el motor de movimientos sociales y activismo en busca de justicia, verdad y memoria. Organizaciones y colectivos han surgido para exigir respuestas a las autoridades y apoyo a las familias afectadas. Estas acciones han generado conciencia y cambios en la sociedad, impulsando medidas para prevenir futuras desapariciones y garantizar la justicia para las víctimas. Y hablando de acciones concretas, los invitamos a escuchar la siguiente producción radiofónica, parte de una serie en lenguas indígenas y en español, sobre las leyes generales contra la tortura y la desaparición. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET, ha elaborado este material que puedes consultar en su portal de internet para conocer más sobre tus derechos y cómo actuar frente a estas situaciones. No me lastimes. Los derechos viven en todas las lenguas.
Espacio informativo para visibilizar y prevenir los delitos de desaparición y tortura en contra de personas, pueblos y comunidades indígenas. Ana, por favor, ayúdame. Mi hijo que vive en la ciudad salió a jugar fútbol con sus amigos y su esposa dice que no ha regresado desde ayer en la noche. Está bien, vamos con la autoridad más cercana a reportar su desaparición para que se inicie su búsqueda de manera inmediata. Esto puede hacerse ante la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, la Policía o incluso el municipio. Todas tienen la obligación de recibir el reporte y activar la búsqueda inmediatamente. Si un familiar tuyo o persona conocida se encuentra en una situación similar, debes reportarlo inmediatamente. Es tu derecho y es la obligación de la autoridad de iniciar acciones inmediatas para su localización. Si la persona desaparecida es indígena, los familiares tienen derecho a la asistencia de un intérprete que hable su lengua indígena, a contar con un asesor o asesora con conocimiento de la lengua y cultura, a respetar sus especificidades culturales, a un trato diferenciado y sin discriminación. Además, deberán considerarse las condiciones de desigualdad, racismo y criminalización en las que se encuentran las personas defensoras. En todo momento, las autoridades tienen la obligación de informarte sobre los avances de la búsqueda y solo se dará por terminada su actuación hasta que se localice o se sepa el paradero de la persona desaparecida. Recuerda, conocer tus derechos es el primer paso para hacerlos valer. Esta cápsula de audio forma parte de la campaña No me lastimes. Los derechos viven en todas las lenguas y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El contenido es responsabilidad de CEPIADET y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o el gobierno de los Estados Unidos. Cada historia compartida nos impulsa a seguir buscando respuestas y exigiendo justicia. Sigamos levantando la voz por aquellos que ya no pueden hacerlo. A todos nuestros radioescuchas les agradecemos por su atención y les invitamos a seguir informándose y participando en la construcción de un mundo más justo y solidario. Sigamos adelante juntos. Recordemos que en cada canto de Cenzontle hay una historia de resistencia y esperanza. Hagamos eco de esas historias y sigamos luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Hasta la próxima. Dedicamos este programa a nuestra compañera Berta Esquivel, la güera, quien acompañó el caminar de este canto siempre con mucha alegría y gentileza. Que la tierra te reciba con mucho amor. Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Itatol Incenzontle, tatamantastolme, tatamantanemililme. Makasanan katiyetni shakakiwin. Kanashka penmedov. El territorio sonoro de nuestras comunidades.